MotoGP and Formula One racetrack. They got their Audis for the season. That's one of FC Barcelona's main official sponsors, and Yerry Mina is no exception to that, as he's posing right now with thumbs in the air, a big smile next to his brand new black Audi. Felicidad máxima la de Yerry Mina en estos momentos, como no, pisando por primera vez el césped del Camp Nou. Lo ha explicado, lo habéis escuchado. Para él un momento siempre especial, el de pisar el césped de su nuevo club por primera vez. Por lo tanto, se ha quitado los calcetines y las botas para pisar el césped. Luego se las ha vuelto a poner para hacer los primeros toques. Cuando, atención, porque el público del Camp Nou está gritando que baile, que baile. Evidentemente, los aficionados del Barça y los aficionados colombianos que están en el Camp Nou saben que el baile es una de las aficiones principales de Yerry Mina, que celebra los goles bailando salsa choque, que es un subgénero dentro de la salsa, Mike, salsa choque, exactamente la que le gusta más a Yerry Mina. Yo creo que es pronto para que Yerry se ponga a bailar. Acaba de fichar por el FC Barcelona, no hay que presionarle, Mike. He might go out there to dance in a minute, but I think right now he's showing one of the very nice and heartfelt sides of him as a person. He's a very warm person. He is charitable. He has his own foundation called the Yerry Mina Foundation, which he founded in 2016 in Guachiné, his town where he's from, near Cali in Colombia, which is supposed to help around 2,000 people. So we've got a very charitable here who likes to thank God for a lot of the talents and abilities that he's been given. And he appears to be very comfortable, natural, and relaxed here at Camp Nou as he poses for some pictures with some of the younger fans there along the sideline. Very nice gesture by the new FC Barcelona player, the 23-year-old Yerry Mina. Un jugador muy cercano con los fans, un jugador muy agradable en el trato, muy simpático. Ahí vemos ya la tribuna del Camp Nou, realmente. I know that we said it was over 7,000 people the other day for Coutinho, which was on a Monday, a work and school day. Today's a Saturday, but it looks to me it's around the same number of people. We commented the other day that people went around the bend there in the middle level of Camp Nou. It seems to be about the same today. So I'm going to have to go out on a limb and say that there are about 7,500 people there today. We will confirm the attendance as soon as we have it with you fans. But it seems to be that a lot of people have come out today to Camp Nou. Of course, it's Saturday. The weather is pretty nice out here as Yerry Mina is unveiled to the Barca fans, many of whom are proudly displaying their Colombian pride. Ahí tenéis a Yerry Mina haciendo ya ese pequeño gesto, ese pequeño baile con los aficionados del Camp Nou. Se lo están pidiendo desde la grada y Yerry, evidentemente, un jugador atento con los aficionados, pues no ha podido evitarlo. Ese primer baile de Yerry Mina con la camiseta del FC Barcelona, muy esperado. Evidentemente, lo primero que tiene que hacer es jugar al fútbol, que es para lo que se le ficha en el FC Barcelona, pero si nos puede alegrar, si puede alegrar a los fans, si puede, como decían los aficionados colombianos, introducir alegría al equipo, al vestuario, a las celebraciones, ahí lo tenéis, ese momento. Another little dance move. Well, Yerry Mina seems to embody this idea that soccer, football, professional sport is entertainment. A lot of people tend to overanalyze it and they get too serious, and winning, it's the end of the world. But, you know, at the end of the day, these players are out here playing because they're having fun and because people have fun watching them compete. And Yerry Mina seems to understand that very well. He's a young guy. He has fun out there on the field. And he likes to dance.
And if he feels like dancing, he's going to dance. And the fans love it. There's no question about that. It makes it fun to watch. And it makes everybody want to be part of the action. Ahí está Yerry Mina firmando esas camisetas con esos aficionados colombianos, o al menos visten la camiseta de la selección de Colombia. Ahí está esa imagen de Yerry Mina atendiendo a todos los fans, los que están abajo en el césped, los que están en la grada. Yerry Mina saludando a la grada del Camp Nou y dando ya casi por finalizada esta primera imagen en el césped del Camp Nou. Recordamos, aún falta otro de los platos fuertes de esta presentación, la rueda de prensa oficial de Yerry Mina, abierta a los medios de comunicación. Hemos escuchado ya unas breves palabras aquí en el césped, hemos escuchado un breve discurso con el presidente Bartomeu, pero en nada, en unos momentos, en unos minutos, lo tendremos en directo en la sala de prensa del Camp Nou para hablar ante los medios. Cuando ahora, atención, parece que va a hacer algún toque más con el balón. Vamos a hacer la fotografía oficial. Okay. Again, just a reminder to all of our fans joining us both here in Barcelona and around the world. I'm Mike Toll along with Jordi Abel, and we're bringing you continuing live coverage of this special edition of Barca Video, Facebook Live, and on FC Barcelona's YouTube channel of the official presentation of Yerry Mina, the newest member of FC Barcelona, who is signed for 5.5 seasons, the rest of this season, plus 5 more. And he's just come over from Brazil, from his club team Palmeiras. He's Colombian, he's 23 years old. He's 6'5", 210 pounds, and he's living a dream. And in just a few minutes, he'll be giving his first press conference. Until now, probably this is the biggest moment so far when he juggled the ball in front of the fans. But in just a few minutes, he'll be going in front of the local European and international press for the very first time as an FC Barcelona player since putting pen to paper and signing that contract, which he did just about an hour ago, also here inside Camp Nou. And Yerry Mina will be working his way across the Esplanade to the 1899 Auditorium, where he will be answering questions from the media who, if it's anything like Coutinho's press conference the other day, the journalists on hand will probably come up with some very interesting and inventive questions to ask Yerry Mina. He will have the chance to respond to those, and you do not want to miss that. It's the very first day of Yerry Mina as an FC Barcelona player. So stay tuned. Don't go anywhere. I'm Mike Toll along with Jordi Abel, and we're continuing to be here live for the next little while until his press conference is finished. Aquí estamos en directo en el Camp Nou a través de la página web del Fútbol Club Barcelona, de sus perfiles de Facebook, de YouTube, siguiendo en directo al minuto, al detalle, la presentación de Yerry Mina como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona en el césped del Camp Nou. Últimas fotografías, todo el mundo se quiere hacer una foto con Yerry Mina, evidentemente, vestido ya con la camiseta, con la equipación del Fútbol Club Barcelona. Yerry, que acaba de saludar ya a los aficionados y que se dirige hacia el vestuario. Pronto podremos ver también esa imagen, creo, en el vestuario del Fútbol Club Barcelona. Cerramos aquí este pequeño momento de la presentación oficial. Insistimos, en breve Yerry Mina ya aparecerá en la sala de prensa del Camp Nou para escuchar sus palabras, para explicar sus primeras impresiones después de ser presentado como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. La gente en el estadio ha quedado contenta. Ahí vemos a algún aficionado más colombiano que hablará para los medios del club y que seguro que ha disfrutado y mucho con este momento de Yerry Mina en el césped del Camp Nou. The overwhelming feeling of most of these Colombian fans, if they're using one word, they're saying pride. They're very proud to have one of their countrymen playing for FC Barcelona. Con suerte en el Club Barcelona. ¿Ya lo seguían a Yerry Mina antes? Siempre, sí, cuando jugaban en Santa Fe. And it seems that they've all been following Yerry Mina throughout his life. The people from Barcelona don't know who he is. They haven't seen him play very much, but a lot of these Colombian fans have had the chance to see him. And if you're going to find out about Yerry Mina, you're probably the best place in the world to find out about him right now is to be in the stands at Camp Nou right now, because everybody there knows who he is ever since he was born until now. They know every detail about him, and it's very nice to be able to see the happiness on the faces of a lot of these fans who are seeing a countryman of theirs
players dress up in the Blaugrana uniform for the very first time. Hacerle fuerza al Barcelona más, claro. Querían que Yerry bailara, ¿eh? Que lo he escuchado. Ese es el baile de él, lo habitual de él. Y ojalá marque goles para que nos baile a todo el Camp Nou. ¿Tú te atreves con un baile o no? No. Vale. Gracias. Fan deferring. The reporter asking him to dance. The fan says, no, I leave the dancing to Yerry Mina. When he scores gols, he'll be dancing all over Camp Nou. Nosotros tampoco, como no nos veis, Mike, no nos podéis ver a Mike y a mí, tampoco no bailaremos ahora mismo. Pero sí que Yerry Mina hemos podido ver ya algún momentillo en el césped, algún momento de baile, porque los aficionados colombianos y los no colombianos se lo han pedido, evidentemente. Yerry Mina no ha podido evitarlo. Nos ha deleitado ya con un pequeño baile para celebrar esta presentación aquí en el Camp Nou. Como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona, recordemos, fichaje por lo que queda de temporada y 5 más hasta el mes de junio del 2023. Cláusula de rescisión de 100 millones de euros. La de Yerry Mina, el Barça paga al Palmeiras 11,8 millones de euros después de una operación en la cual se reservó una opción preferencial. De esta forma el Barça ha podido fichar al jugador a un precio interesante por cómo estaba el mercado. Antes lo comentábamos, el Barça se movió bien el pasado verano, dejó ya la negociación avanzada. Había la opción de incorporar al jugador en el mes de junio, pero la dirección deportiva, la junta directiva, Ernesto Valverde han decidido que ahora era el momento adecuado para incorporar al central colombiano de 23 años, 1,95 m, 9 goles en 49 partidos con el Palmeiras. Un jugador de un despliegue físico evidentemente extraordinario, un portento físico que le permite desarrollarse en defensa evidentemente sin ningún problema y también en ataque. Insistimos, esos 9 goles con el Palmeiras, 4 goles con la selección colombiana. Un jugador que aportará y mucho a la plantilla de Ernesto Valverde y que esta tarde, recordemos Mike, esta tarde ya hora española, a las 6 hora española, ya hará el primer entrenamiento con sus nuevos compañeros. No lo veréis ahora, evidentemente, no podemos estar hasta las 6 aquí en directo con vosotros, pero sí que lo podréis ver en nuestra página web, en nuestros perfiles de Facebook, de YouTube, en nuestro Instagram también. Esas primeras imágenes de Yerry Mina entrenando en la Ciudad Deportiva para preparar el partido de Liga de mañana, importantísimo, en el campo de la Real Sociedad, en Anoeta, a las 8:45 de la noche, hora española. El Barça visitará Anoeta. Difícilmente Yerry Mina pueda estar convocado para ese partido. Esta tarde lo sabremos. Seguid, insistimos, los canales del club para tener esa información de última hora. Veremos si la próxima semana Valverde considera oportuno, si ya tiene la ficha y tiene el transfer, si considera oportuno que pueda debutar o bien el miércoles en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa del Rey en el campo del Español, en Cornellà al Prat, o bien en el partido de Liga del fin de semana en el campo del Betis, el partido que abrirá la segunda vuelta del campeonato. El Barça es líder destacado. Mañana cerrará la primera vuelta en el campo de la Real Sociedad. Cerrará como líder, haga lo que haga, porque el Barça, lo ha dicho Mike, es líder destacado de la Liga Española. Veremos si la semana que viene es cuando se produce ese debut esperado también de Yerry Mina con la camiseta de Fútbol Club Barcelona. El otro fichaje de mercado de invierno, Coutinho, aún habrá que esperar más o menos unas 2 semanas. Right, it's very possible that Yerry Mina will practice with the team. We'll get back to that in just 1 minute. We'll see what these fans have to say outside Camp Nou. Hemos llegado sobre las 2:30. Esto parecía Colombia hoy, con música de Shakira, con todo. It's like Colombia here today, he says. The reporters. We've got Shakira music and Yerry Mina. Colombia jugando en Barça y pues bueno. Lots of Colombians. Esperando que todo salga bien. Ja ho veieu, els aficionats molt animats, els colombians. Hola! ¿Le seguían de antes a Yerry? Claro, de todo. Es jugador de la selección en Brasil y cuando estuvo también en Cali. Como veo que estáis muy animados, bailad un poco como Yerry Mina, va. Venga. Again, the fans, they're asked if they followed him before now, and yes, they've all followed him from his time in Cali, through his time with Palmeiras. He could suit up with the team this afternoon for their training session. Reminder, FC Barcelona manager Ernesto Valverde is appearing before the media at 5 p.m. Yerry Mina will be doing it in just a few minutes for his first press conference, and then at 5, Ernesto Valverde will talk to the media. At 6 p.m., the team trains at the Ciutat Esportiva, the final training session ahead of tomorrow's
Week 19 La Liga match against Real Sociedad. That's going to be up in San Sebastian. And we know that Yerry Mina arrived on Thursday. He went through his medical yesterday, his physical with the team. He's all good. He's in prime physical condition. Whether or not he trains with the team this afternoon, it's very likely, but we don't know yet. You'll be able to see it on fcbarcelona.com on Barca Video live. The first 15 minutes of this afternoon's training session open to the media and will be broadcast live on FC Barcelona's official website. We do that with all of the final training sessions before each game that the team plays. But whether or not Yerry Mina will crack the squad list for the trip to San Sebastian, to Anoeta, is much to be debated. We have to remember that he just arrived in Barcelona on Thursday. He probably still has a little bit of jet lag. And on top of that, the climate change is quite different. It's tropical temperatures and weather over there in Brazil, in Colombia. Here in Barcelona, it's actually quite mild right now. It's about 55 degrees Fahrenheit and partly cloudy. A nice day here. We're just about 5 or 10 minutes away from the Mediterranean Sea. But another thing is to put him on a plane again on Sunday morning and send him off to San Sebastian in the north of Spain, in the Basque Country, on the Atlantic coast in the Bay of Biscay, where the temperatures are hovering in the 40s, around 5-6 degrees Celsius, in the low 40s Fahrenheit, and are windy and cold and rainy every day for the next 2 weeks. They may not want to force him. They want to get him a little bit more acclimated. And as Jordi just said, there's no rush at this point. It's a league game. It's a very difficult league game for Barca. We haven't won a league match in Anoeta in several seasons at this point. A mixture of draws and losses. We'll certainly be hoping to come away with a win tomorrow. But we have such a huge cushion at the top of the La Liga table. We're 9 points ahead of Atletico Madrid, 11 ahead of Valencia, and 16 points, very famously, ahead of arch rivals Real Madrid. So whereas a standard winter visit to Anoeta, which it seems we almost always visit Anoeta in January, February, and people are always dreading that game because the standings are usually pretty tight at this point of the season with Real Madrid, and they say, oh, what happens if you go up to Anoeta and you drop 2 points or you drop 3 points? You come away with a draw. Very big home field advantage for them up there. Well, guess what, fans? This time, Barcelona has a very nice cushion in the Liga, and I don't think they're definitely going to go out to win the game, but I don't think it's an urgent situation where if you come away with a draw, that people are going to be going crazy. So no real reason to rush Yerry Mina for this game. Again, we don't know. The squad list will be released by Ernesto Valverde and the coaching staff in the hours after that training session. Again, that's going to be on Barca Video on fcbarcelona.com in English, Spanish, and Catalan live. The first 15 minutes of that training session today, starting at 6 p.m. Central European time. And after that, well, we may see Yerry Mina out there. You'll have to tune in, fans around the world, if you want to see Yerry Mina training in a Barca uniform with Leo Messi and company. Eso será esta tarde, a las 6 hora española, como dice Mike, el primer entrenamiento de Yerry Mina con la camiseta del Barça, con sus nuevos compañeros. Mañana partido de Liga en el campo de la Real Sociedad. Partido importante. El Barça le ha costado en las últimas temporadas visitar a Anoeta. Hace algunas temporadas que el Barça no gana allí. Veremos si mañana cambia la historia. El Barça puede volver con los 3 puntos del campo de la Real Sociedad. Estamos en directo en el Camp Nou. Esa imagen es en directo en la sala, en el Auditori 1899, la que veíamos. Ahí se producirá la rueda de prensa oficial de Yerry Mina. En breves instantes estaremos en directo para escuchar más tranquilamente, más reposadamente, las palabras de Yerry Mina ante los medios de comunicación. Y esta imagen también es en directo, es en la explanada, fuera del Camp Nou, saliendo del Camp Nou. Los aficionados colombianos que ya han vivido en directo la presentación de Yerry Mina en el césped, ahora están fuera y evidentemente, cómo no, pues están bailando de alegría, bailando ritmos colombianos, como hace Yerry Mina celebrando sus goles, ya lo hemos visto. Y aquí también lo vemos por parte de los aficionados colombianos. Doncs ja ho veus, Mario, aquí la festa a l'esplanada del Camp Nou que no para. It's a festival. I mean, Yerry Mina
who dances a lot himself, has brought Colombian soccer fans out en masse Big party. to Camp Nou today at a midday Saturday where it's usually quiet out here at Camp Nou, and it's turning into a dance party. This is right out in front of the stadium where we are right now on the Esplanade, which is usually filled by fans walking around, coming in and out of the shop, checking out the Camp Nou, the exterior of Camp Nou after visiting the museum, and now they're all out there dancing and showing their Colombian pride. Ambientazo en el Camp Nou para vivir esta presentación oficial de Yerry Mina. No es para menos, Mike, primer jugador en la historia de Colombia que vestirá de forma oficial la camiseta del Barça. Por lo tanto, la multitudinaria colonia colombiana que hay en Barcelona, en Cataluña, se ha acercado hasta aquí al Camp Nou, junto con aficionados también locales, evidentemente, para disfrutar de este acto de presentación de Yerry Mina con el Fútbol Club Barcelona. Faltan pocos minutos para que Yerry Mina aparezca en la sala de prensa en el Auditori 1899 para realizar la rueda de prensa. Lo que sí que ya hemos visto en directo, lo hemos compartido con todos vosotros, es esa primera imagen que se ha producido esta mañana, hora española, la firma de contrato de Yerry Mina en el palco del Camp Nou, junto con el presidente del club, Josep María Bartomeu. Yerry Mina firmando ese contrato que le unirá al Barça por lo que queda de temporada, y 5 más, igual que Coutinho, firmó hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio del 2023. 23 años tiene Yerry Mina, 25 tiene Coutinho, 2 fichajes jóvenes, como decía Mike antes, siguiendo la línea de Umtiti, de André Gómez, de Alcácer, de Semedo, de Digne. Jugadores jóvenes, como Dembélé, evidentemente, aún más joven. Jugadores jóvenes para asegurar un gran futuro al FC Barcelona. Tiene ya un gran presente con los mejores jugadores del mundo, con el mejor jugador de la historia, que no es otro que Leo Messi. Y el Barça, siguiendo esa línea, se asegura los próximos años con jugadores de una edad, jugadores ya contrastados, con una cierta experiencia, con una cierta trayectoria, de 20 y pocos años, pero jugadores que tendrán un largo recorrido por delante, jugadores que aseguran muchos años en el Camp Nou. Yerry Mina viene del fútbol brasileño, podría necesitar un periodo de adaptación, es habitual en los jugadores que vienen de Sudamérica, un jugador que no ha estado nunca en Europa. Veremos si necesita ese periodo de adaptación un poquito más largo quizás que, por ejemplo, Coutinho, que sí que ha jugado en la Liga Española, en la Liga Italiana, en la Premier League. Veremos si necesita ese tiempo de adaptación, ese tiempo para integrarse en el equipo. De ahí también quizás que se incorpora en el mes de enero. Como en el caso de Coutinho, dispondrá de media temporada más para adaptarse al equipo, en vez de haberse incorporado en el mes de julio. Hay muchos fans que nos preguntan por qué se incorpora en enero y no en verano. Si se incorpora en verano, deberá hacer un proceso de adaptación en verano, que ya puede hacer en estos momentos. Recuperamos ese momento. Es el discurso del presidente Bartomeu después de firmar con Yerry Mina. Hablaba en catalán el presidente Bartomeu. Imatges per televisió, imatges dels seus partits, i ja veieu que és un jugador doncs, que amb un talent Explica Bartomeu crec que farà gaudir a tots els que culers es un jugador moltíssim talentoso, que nos hará disfrutar a todos los aficionados blaugranas. També dic que Yerry Mina doncs, és el primer jugador colombià Y recordando a Bartomeu que es el primer jugador colombiano que ficha por el Barça. que forma part de la primera plantilla professional del Barça, i crec que això és un motiu d'orgull també per ell. This is just a little bit ago, a little while ago, President Josep Maria Yerry, Bartomeu darte la bienvenida, darte giving les the gràcies formal por welcome aceptar to venir al Yerry Barça. Mina, Sé que para ti també era un thanking sueño, him and que offering words of tenías praise años que querías venir, and looking forward to pero great bueno, ha llegado success el momento, and a estamos- contribution from him over te the coming ayudaremos, years. Tú nos ayudarás, eso va a ser una buena relación y vamos a tener muchos éxitos. Yerry, muchas gracias por estar aquí. Día Gracias. Tetón, estoy muy contento de estar aquí en Barça. Yerry Mina with a few words in Catalan, which he's used a couple times today. Very nice touch. Thanking quiero, everyone Primero que todo, darle las gracias a Dios, for the al welcome. Presi, a todos los que hicieron The President realidad and God, esta posible llegada acá, en el mejor club del mundo, the best agradecido club in the world. con Dios. Ahora quiero aportar mi granito de arena, quiero aprender mucho de mis compañeros, agradecido de antemano con Above el all, he Presi says he's aquí looking que to learn que siempre estuve from his teammates. pendiente con los directivos, con mis tíos, con mis familiares, y ahora aprender mucho, ganar cosas grandes y hacer un gran más grupo de lo que hay, porque yo creo que es maravilloso para mí, siempre lo soñé, lo viví y bueno, nunca dudé de estarlo acá, ¿no? Y ahora se me ha cumplido el sueño, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, disfrutar, estar tranquilo y
y ir paso a paso con nuestro objetivo. And so the humble words of Yerry Mina, again, that was about an hour ago, as we are just moments away from the press conference. Don't go anywhere. Right now we're bringing you images from just a few moments ago when he was down on the Camp Nou field, juggling the ball around for a photo session. We've just got word. Jordi, tell us, how many people came out today to Camp Nou to see the official unveiling of Yerry Mina? Pues mira, nos acaban de pasar, Mike, el dato oficial de asistencia de hoy en el Camp Nou. 8.552 aficionados han dado cita en el Camp Nou para seguir esta presentación del Barça, y lo tenéis en imagen, asistencia, 8.552 espectadores. Me enseñaba Mike la cifra de Coutinho, fue un lunes, fue un día laborable en el caso de Coutinho, fueron 7.436, hoy es sábado, es día festivo, o de no trabajar de lunes a viernes aquí en Barcelona, 8.552 espectadores para seguir en directo esta Absolutely presentación de Yerry amazing. Mina. Absolutely amazing. Just to repeat in English what Jordi was just explaining, Coutinho's presentation on Monday brought out 7,436 people to Camp Nou, which at the time, more than we had seen in years for the presentation of a player, probably since the presentation of Neymar, where a lot of tens of thousands of people came out to see Neymar's presentation several years ago. But 7,436 for Coutinho, and that was a Monday. I said at the time, doesn't anybody work in Catalonia today, or school's off? No. And today's a Saturday. We are working. We're working, but Yerry Mina doesn't have the name recognition of a Coutinho, yet on a Saturday, a lot of people have decided we're going to go out to Camp Nou. 8,552 today. More than 1,000 more people have come out to Camp Nou today to see Yerry Mina's presentation, that Coutinho's presentation. Not to compare the two too closely because there are different circumstances surrounding their signing. One is a Saturday, one is not. But it's very telling that people are excited about Yerry Mina. And I wonder what percentage of those 8,500 people were Colombian. Yo diría que más de la mitad. Se pregunta Mike qué porcentaje de los 8.552 aficionados 90%? eran o son de Colombia. Probablemente un 80-90% de Maybe ellos. every Colombian soccer fan that lives in the Barcelona metropolitan area came out to Camp Nou today. Probablemente los aficionados del fútbol colombiano de Barcelona, ya sean del Barça o no, estén aquí hoy en el Camp Nou. Y esas eran las palabras de Mina en el césped del Camp Nou después de hacer los primeros toques como azulgrana. Escuchamos. Hacer historia aquí en Barça. Gracias, Yerry. Vamos, pica Barça, vamos Barça. Long live Barca, let's go Barca. Famous words from Yerry Mina in Catalan and Spanish as he got interviewed down there on the grass when he was just finished juggling the ball around. Y repasamos, mira, voy a repasar, Mike, mientras esperamos a la rueda de prensa oficial. Repaso, lo hemos hecho ya, pero ¿por qué no? Repasar el palmarés de Yerry Mina. Un palmarés corto porque es joven, tiene 23 años, pero ya interesante el del defensa colombiano. Torneo finalización en Colombia en el 2014. Ahí le vemos imágenes jugando con el Palmeiras. Superliga de Colombia en 2015. Copa Sudamericana en 2015. Y ya con Palmeiras, imágenes que veis ahora mismo en imagen. Goles con el Palmeiras. 9 goles en 49 partidos, lo hemos dicho antes. Insistimos, una cifra excepcional tratándose de un defensa. Ahí también veis esos bailes de los que hablábamos característicos de Yerry Mina. Con Palmeiras, campeonato brasileño sería en 2016 y elegido, atención, mejor central del campeonato brasileño de fútbol de la Serie A en 2016 y mejor central del campeonato paulista en 2017. Insistimos, vistiendo la camiseta, esa camiseta verde de Palmeiras, por tanto aportando a los títulos del club, aportando goles, aportando seguridad defensiva. Un jugador que ha sido referencia en el fútbol brasileño con el Palmeiras, que fue referencia en el fútbol colombiano, que ya es internacional. Will be available for
Champions League matches for FC Barcelona, as well as Copa del Rey and Liga. We don't know when he will be debuting, hopefully sooner rather than later. But if I'm a club team in Europe, Spain and Europe right now, in La Liga, if I'm Espanyol or one of Barca's possible Copa del Rey opponents, or even Chelsea, who Barca has to face in the Champions League in February and in March in the last 16, I'm afraid, because in looking at Barca's numbers defensively on this season, arguably the best defensive team in Europe on the season as far as number of goals conceded, number of shutouts, number of shots. Barca giving up shots on goal this year. The other night against Celta in the 5-0 victory at Camp Nou in the Copa del Rey, Celta had 0 scoring chances in 90 minutes. Barca's defense is bar none the best in Europe and arguably the world this year. Yet, you might have thought, well, maybe they're a little thin, Umtiti's out, Piqué's the biggest guy they got, and maybe if you can be really physical with them on defense with Barca, maybe you can crack through that defense and get a shot at them in one of these European competitions later this year, like the Champions League or something like that. You know what, I'll tell you, you might have thought that before, but now with Barca, with Yerry Mina, he's going to be the biggest, tallest, strongest, probably fastest and highest jumper on the defense now, strengthening what was already an elite defensive unit that is not budging even an inch this year. They're a brick wall with concrete reinforcement that nobody has been able to solve, and yet they're adding this younger, this quick jumper who's, we said he's 6'4", 6'5". He's 210 pounds. He's like an NFL wide receiver. He's an NBA small forward or a shooting guard. I don't know how other teams are going to be able to prepare for Barca. And they're going to say, how can I possibly get to the goal on Barca? Because even if we want to rest Umtiti or Piqué or Vermaelen, we now have Yerry Mina who can come in, and nobody's going to be able to push him around. He's huge. Están emitiendo en directo, evidentemente, estas imágenes, esta presentación de Yerry Mina como nuevo jugador del FC Barcelona. La estamos siguiendo también aquí en directo con Mike Toll en castellano, en inglés, a través de los canales oficiales del club, a través de nuestra página web, a través de nuestro canal de YouTube, a través de nuestra página, nuestro perfil de Facebook, en directo al minuto, al instante, explicando todo lo que sucede en esta presentación oficial de Yerry Mina como nuevo jugador del Barça, defensa colombiano de 23 años, que procede del Palmeiras brasileño. Veis imágenes de los goles, de algunos de los goles que ha marcado Yerry Mina con el conjunto brasileño, de los 9 goles que ha marcado Yerry Mina en los 49 partidos que ha disputado con el conjunto brasileño. Right, I was talking about his defensive prowess in addition to Barca's back line, but let's not forget this guy's a goal scorer too. In Brazil, they might refer to him as a zagueiro artilheiro, a goal-scoring center back. There aren't many of them out there who can defend like that and score as well. But he can dribble, he can bring the ball up. He's fast enough to get up the field and back down. He's great on set pieces. He's going to be a very big presence as FC Barcelona will be taking corner kicks. He'll probably be able to come up into the box and try and get his head onto the ball. Another weapon there for Barca on set pieces. Great instincts. He's a decent finisher on the defensive end. He's big and powerful. He can bully big strikers from other teams. You know, sometimes they're big strikers on the other teams. He's not going to be able to. He's not going to be afraid of these guys. They're going to be afraid of him. Mira, ahora me está fijando Mike en ese gol. Fíjate cómo remata con la rodilla, un recurso en posición de delantero. Le viene el balón y remata con la rodilla, que para ser un jugador de 1,95 m demuestra su gran habilidad con el cuerpo, su gran elasticidad, su gran habilidad con balón, porque lejos de buscar el balón con la cabeza, Yerry Mina ve que le viene el balón a la rodilla y es capaz de conectar el balón con la rodilla y marcar gol en la portería. Un gesto que igual muchos delanteros igual no serían capaces de hacer, pero Yerry Mina, insistimos que para su altura es un jugador con un excelente dominio del balón y con soluciones en defensa, en ataque, para evitar goles, para hacer goles. En definitiva, un gran fichaje, una gran incorporación para la defensa del FC Barcelona, que añadirá, como decía Mike, aún más potencia física, técnica, velocidad, salto,
capacidad atlética, anticipación, todas ellas cualidades necesarias para la defensa del Barça. Además, un equipo que juega con la defensa relativamente adelantada. Por lo tanto, Yerry Mina será un refuerzo muy interesante para Ernesto Valverde. Recordamos, Mike, si te parece, otra noticia que se ha producido esta misma mañana. El club ha hecho oficial la cesión de este jugador, de Arda Turan, al Istanbul Başakşehir por lo que queda de temporada. Por lo tanto, Arda Turan, centrocampista turco, que abandonará el club en este mercado de invierno. Le deseamos lo mejor, evidentemente, a Arda Turan. No tiene sitio en este Barça, pero esperemos que le vaya muy bien en el Istanbul Başakşehir. Insistimos, cedido por lo que resta de temporada y 2 más. Right, Jordi, to all of our fans listening to this continuing live coverage of the official presentation of Yerry Mina live from the stadium. We're here at Camp Nou. Some breaking news in case you've just joined us. A little while ago, we received official confirmation that Arda Turan, the FC Barcelona midfielder and number 7, has been officially sent on loan to Istanbul Başakşehir. That's in his native Turkey. A lot of people have been questioning this morning. We've seen some comments. Is that a loan or is that a transfer? Because it's for 2.5 seasons. It's for the rest of the season and 2 more. No, that's a loan. It's not a transfer. What will happen during the term of that loan or at the end of that, we don't know the information on that yet. Anything could happen in theory, but it is a loan. He will still be under contract with Barca, but will be with Istanbul Başakşehir for the remainder of this season and possibly 2 more. That's the number 7. That frees up the number 7, curiously, for one of the new FC Barcelona players, Felipe Coutinho, who wore the number 10 with Liverpool, and Yerry Mina, who wore the number 26 with Palmeiras in the Brazilian First Division. Now we have number 24 and number 7 free on the Barca roster. Those are the only 2 numbers that aren't taken right now. We don't know if there will be some more movement in this very busy winter transfer market, as we hear Ernesto Valverde speak. Habla Valverde, perdona Mike, del sorteo de Copa del Rey de cuartos de final, que fue también ayer. El Barça queda emparejado con el Español. Y decía Valverde que, acaba de decir, que es un rival complicado de los que había en el sorteo, que está contento por jugar la ida en casa, que el Español eliminó al Levante con un gran partido en el Ciudad de Valencia el pasado miércoles, y que evidentemente será un rival complicado, un rival además al cual ha entrenado Ernesto Valverde. Es decir, Valverde se enfrentará a su ex equipo. Right, so Ernesto Valverde very happy not being too over analytical of the Copa del Rey draw, which took place yesterday at midday. FC Barcelona, of course, drawn against crosstown rivals Espanyol, so there will be back-to-back Copa del Rey derbies this coming week and the following week, again against RCD Espanyol, which curiously Ernesto Valverde used to coach, and he's being cautious with his words as always, as Barca will have to face their crosstown rivals. Always a difficult test against Espanyol because both teams playing for pride to see who's the king of the city of Barcelona. Vemos en imagen el partido de la primera vuelta entre el Barça B y el Valladolid. Estamos esperando a que aparezca el nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona, Yerry Mina, en la sala de prensa en el auditorio 1899 del Camp Nou para hacer la rueda de prensa oficial con el Fútbol Club Barcelona. Mientras tanto veíamos esas imágenes porque hoy el Barça B juega contra el Valladolid a las 4 en el Ministadi, partido de Liga que para los aficionados locales invitamos a que los aficionados locales vengan al Ministadi a animar al Barça B en ese partido de Liga contra el Valladolid. Estamos escuchando, viendo en imagen a Gerard López, el entrenador del Barça B. Estamos esperando, Mike, estamos aquí en directo en el Camp Nou y esperando ya al último acto, no os vayáis por favor, al último acto de la rueda de prensa de Yerry Mina, rueda de prensa oficial abierta ante los medios de comunicación aquí en el Camp Nou para explicar sus primeras sensaciones después de ya haber pisado el césped del Camp Nou, un momento muy especial para él. Seguro que tendremos ocasión de que nos explique esa imagen que hemos visto, Mike, de pisando el césped descalzo por primera vez, pisando el césped del Camp Nou descalzo. Pues esa pregunta y otras muchas más seguramente en breve tendremos ocasión de escucharlas en la rueda de prensa oficial aquí en el Camp Nou, que será en breves instantes. Right, we are just seconds away from seeing Yerry Mina pop up in front of the media here at the 1899 Auditorium, just across the Esplanade here from Camp Nou.
There will be all sorts of interesting questions asked of him, quite probably, possibly. What's the motive behind him taking off his shoes and socks before stepping onto the Camp Nou pitch? We've explained it before that he's superstitious, but maybe there's some more insight that Yerry Mina himself will be able to offer us. Again, we've seen him sign the contract with Bartomeu. We've seen him speak. He's been down in the Barca locker room. He put on the Blaugrana. He juggled the ball. He got his new Audi. And now we're waiting for the crown jewel of today's festivities, today's presentation of Yerry Mina, which will be his first ever press conference as an FC Barcelona player. It is just moments away, so don't go anywhere just yet. We've been seeing some images of Ernesto Valverde giving his opinion of Barca's Copa del Rey draw against Espanyol, which is coming up in the next two mid-week matches, as well as FC Barcelona B coach Gerard Lopez, who is just a couple hours away from his team's match. They play Valladolid at 4 p.m. in a big second division matchup. I'm sure that plenty of fans who came out, again, it was 8,552. A surprising number of fans, many of Colombian descent, coming out to Camp Nou on a nice, mild Saturday here on the banks of the Mediterranean to see Yerry Mina's presentation, and they'll be able to grab a quick bite to eat, head into the store, maybe pick up a souvenir, and then across the street to the mini estadi where FC Barcelona B team, the stars of tomorrow, including some of the players, Jose Arnaiz and Carlos Aleñá, who have dressed with the first team and actually played with the first team in the Copa del Rey recently, will be taking on Valladolid. That's at 4 p.m. Central European time. We hope a lot of people show up for that, for the mini estadi. It could be full. Y los que no podráis ir al partido del Barça B contra el Valladolid en el mini estadi, esta noche podréis ver el resumen del partido, escuchar las declaraciones, como siempre, en nuestra página web, fcbarcelona.com, futbolclubbarcelona.es, fcbarcelona.cat. Toda la información del club, como también la del equipo de fútbol sala, la veis en imagen. Victoria ayer en la pista de Segovia por 7-8. We're not going to stream that match live today on FC Barcelona's website, the FC Barcelona B game. It's not going to be streamed live. The game. The Barca B game? No, it's not. It's only going to be available on local TV. But as Jordi just said, reminder to all of you, the highlights of that game will be tonight on fcbarcelona.com, probably around 8 p.m. Central European time. Stay tuned on fcbarcelona.com for all the latest news and information surrounding FC Barcelona, your favorite club, my favorite club, Jordi's favorite club. Mine also. And now Yerry Mina's. And a lot of people in Colombia. Estamos en directo en el Camp Nou. Mike Toll, Jordi Abel en Facebook, en YouTube, en la página web, explicando, viviendo, transmitiendo la presentación oficial de Yerry Mina como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Estamos esperando a que en muy breve, ya ahora sí, no os estoy engañando, muy brevemente aparecerá Yerry Mina en el Auditori 1899 para hacer la rueda de prensa oficial ante los medios de comunicación para responder a las preguntas. I can only imagine that one of the reasons why we're just a couple minutes behind schedule, Mina will be coming out in a minute, but here at Camp Nou, if you've never been here, from inside the stadium where he was, he's got to walk across the Esplanade over about 100 or 200 yards from the stadium inside the Camp Nou premises to the 1899 auditorium. And based on the images that we just saw, with all the Colombian fans dancing outside the stadium, I'm sure that it will take him a little bit longer to get from Camp Nou across. It would normally take a minute. It's probably going to take 10 minutes today because he's probably going to be swarmed by Colombian fans taking selfies, wanting autographs and whatnot. And so my hunch is that this could be the reason why we're still waiting for him to come up. But it's just seconds away, so don't go anywhere, because if you do, if you go to the bathroom, if you go to the fridge, if you try to get breakfast, if you go to make a coffee, you might miss Yerry Mina's first words as an FC Barcelona player. So sit tight, breathe. It's coming right up. Esperemos, Mike, que Yerry Mina no baile con todos los aficionados colombianos en ese trayecto del césped del Camp Nou al Auditori 1899, porque si no, aún se retrasará algún minuto más esa rueda de prensa oficial de Yerry Mina con el Barça. Recordemos que llegó el jueves, hoy es sábado, mediodía aquí en Barcelona, llegó el jueves por la tarde a Barcelona, el jueves por la noche vio el partido de la Copa del Rey contra el Celta de Vigo, Barça-Celta de Vigo, victoria 5-0 del Barça.
en los octavos de final, el partido de vuelta a los octavos de final. Yerry Mina vio ese partido en un hotel, no estuvo aún en el estadio. El viernes por la mañana pasó los pertinentes reconocimientos médicos, evidentemente con éxito, estado físico inmejorable de Yerry Mina. Ayer a mediodía sí que ya vimos en directo también con todos vosotros esa primera foto oficial de Yerry Mina en las oficinas del Camp Nou, unas primeras palabras ya de Yerry Mina, y por la tarde Yerry Mina, que ya conoció, a mediodía conoció a sus compañeros del Fútbol Club Barcelona, sus nuevos compañeros en el entrenamiento en la ciudad deportiva. Imagen en directo ya, ahora sí, ahí lo tenéis, del Auditori 1899, donde los medios de comunicación, la junta directiva, los periodistas, las cámaras ya esperan a Yerry Mina para hacer la rueda de prensa oficial, la primera rueda de prensa oficial de Yerry Mina como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Primero esa imagen, ese posado oficial con Jordi Mestre, vicepresidente del área deportiva, foto oficial de Yerry Mina con Jordi Mestre, justo antes de empezar la rueda de prensa oficial. Mike. On the left, FC Barcelona Vice President of the Sports Area, Yerry Mestre, posing with the Rakuten FC Barcelona official first team jersey, the home uniform with Yerry Mina. He's got that nice sweatshirt back on. He's up there, just a couple seconds away from answering your questions. We will try to listen to his questions, his answers in Spanish. He's a native Spanish speaker from Colombia, and I will try to summarize the main points of his answer in English while he's being asked the next question. So bear with us, fans from around the world. We're going to try and get you all of the important things that Yerry Mina has to say. Doncs ara sí, comencem aquesta acte de presentació de Yerry com a nou jugador del Barça. Ell va néixer el 23 de setembre del 1994. Como explicaba Mike, a Yerry Mina, colombiano, evidentemente, en su idioma nativo, y Mike intentará resumir entre respuesta y respuesta las opiniones de Yerry Mina. Mike os lo trasladará en inglés y escucharemos a Yerry Mina en castellano durante esta rueda de prensa oficial. They're just reviewing a couple of the numbers, the contract, the 5.5 years, the buyout clause, and the 11+ million euro transfer fee as they get into a video, a welcome video for Yerry Mina. Esas imágenes que ya hemos visto de Yerry Mina jugando con el Palmeiras, jugando con la selección colombiana, el Barça, que firma al jugador por 11,8 millones de euros. A dual threat, defensively gifted and also offensively inclined. He can join the team as an extra attacker, as well as play solid defense. 9 goles en 49 partidos con el Palmeiras, 4 goles también con la selección colombiana, con la que debutó en el 2016. Un jugador mediático en Colombia, en Brasil, donde proviene, y a partir de ahora también en la Liga Española, en la Copa del Rey y en la Champions League. Es el nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona. Welcome Yerry Mina. Empieza la rueda de prensa oficial del nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona. El vicepresidente del área deportiva, Jordi Mestre. Gràcies, bon dia. Explica ahora algunos detalles del fichaje. Avui estem aquí tots, gràcies per vindre, per la presentació de la nova incorporació del primer equip. Com ha dit el president, bienvenido, Yerry. Sabemos que te hace mucha ilusión, tu cara te delata. Dir que el traspàs d'aquest jugador ha sigut finalment de 11,8 milions, assignat per el que queda de temporada i 5 més, i una clàusula de rescisió de 100 milions de pessetes. Perdó, tant de bo. Pesetas, but that's out of circulation now. I think he means euros. Ha jugat al Deportivo Pasto del 2012 al 2013, a l'Independiente de Santa Fe el 14 al 16, la Societat Esportiva Palmeiras d'on ve del 16 al 17 i s'ha incorporat el palmarès, els títols, el torneo Finalización de Colòmbia el 14, la Superliga de Colòmbia el 15. Mestre repasa la trayectoria de Yerry Mina, la hemos comentado ya unas cuantas veces durante esta retransmisión. La trayectoria en Colombia, després títols personals com el millor central del campionat brasiler, títulos personales, la sèrie de Brasil del 16, como mejor i el millor central en central del Brasil, campionat paulista el 17. mejor central del campeonato paulista en 2017. També, abans de passar al torn de preguntes, m'agradaria aprofitant aquesta intervenció, un record pel nostre jugador,
el Sergi Samper, que com suposo que sabeu, ahir va ser intervingut d'una lesió Mestre también recuerda de llarga durada. a Sergi Samper, jugador del Barça cedido en Las Palmas. Ayer fue intervenido de una fuerte lesión en el tobillo izquierdo. Será baja durante unos 4 meses. Sergi Samper, jugador que pertenece a la disciplina del Barça. Yerry Mina quiero también recordar y mandar un saludo a Sergi Samper. Some words for Sergi Samper, the FC Barcelona player who's been on loan with Las Palmas in the first division. ¿Cómo te sientes ahora que ya eres Broke his oficialmente ankle jugador del Barça y después de estas in a match, primeras horas aquí en and he will Barcelona? be out for long term, up to 4 months. Yerry Mina. Para mí es extraordinariamente satisfactorio saber que estoy aquí ahora cumpliendo mis sueños. Siempre trabajé, luché para perseguir esto, ¿no?, que se me está dando ahora. Siempre, como lo he hecho, con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, tratando de siempre aportar mi granito de arena, de ayudando y aprendiendo mucho. Espero hacerlo ahora con este club, el mejor del mundo. Yerry Mina said it's incredibly satisfying. Así empezaremos el turno de and he's going to keep doing it as he always has, with his feet on the ground and his eyes focused on the sky. Sí. Bona tarda. Com sempre, farem una roda de premsa d'uns 20 minuts. L'agenda del jugador així ho permet. Ha d'entrenar aquesta tarda i ha d'anar a dinar. Uns 20 minuts. Serà una pregunta per torn i heu d'escollir el protagonista. Serà una pregunta por turno y escoges el protagonista, o bien el vicepresidente o bien el jugador. Y la rueda de prensa durará unos 20 minutos. Muchas gracias. Hola, Ángel Prieto de Barça TV para Yerry. Aquí. Yerry, te hemos visto decir con los pies en la tierra, con los ojos en el cielo. Precisamente te quiero preguntar por los pies, porque cuando has saltado al césped del Camp Nou, lo primero que has hecho ha sido quitarte los calcetines, las botas. Yo quería saber qué has sentido al pisar este césped y si lo piensas repetir en cada uno de los estadios que te esperan esta temporada con el Barça, porque queda toda la segunda vuelta de la Liga, queda Champions, Copa, mucho césped por pisar. Hola, no, solo es aquí, en mi casa. Estoy en mi casa ahora, entonces hay un versículo en la Biblia que dice: con las plantas de tus pies tocarás el terreno que quieres conquistar, y yo quiero hacer historia aquí, junto a mis compañeros, junto a la directiva, junto al presidente, a todos los trabajadores del Fútbol Club Barcelona. Quiero hacer historia, entonces por eso siempre lo hago y espero triunfar aquí. Hola, Yerry. Roger Bussan, directo al Tot Gira de Catalunya Radio. En principio, Yerry, llegas como cuarto central del Barça. ¿Te conformas con ser el cuarto central o aspiras mucho más? Gracias. Hola. No, yo vengo a hacer mi trabajo, ¿no?, a tratar de aportarle algo al equipo y a aprender mucho de mis compañeros. Sí, Yerry, ¿qué tal? Bienvenido, Carlos Escolán de Radio Marca. Te preguntaban por esa posición de central. Es una posición muy específica en el Barça. Tú no has dado el salto en Europa. ¿Cuánto crees que tardarás en adaptarte, o desde el primer momento ya crees que podrás adaptarte al ritmo de jugar, a una posición muy específica que tienes muchos metros por detrás para correr hacia atrás?